Existe una sustancia que ha ungido reyes, curado heridas de guerra, alimentado profecías e iluminado los momentos más sagrados de la historia humana. Ha estado presente en el nacimiento de naciones, en el llanto de las viudas, en el silencio de los templos y en el fragor de las batallas. Y durante siglos, miles de millones de personas la han contemplado sin comprender lo que realmente se ocultaba tras aquellas antiguas palabras. Estamos hablando de aceite de oliva, pero no del aceite de oliva que conoces. Lo que la mayoría de la gente nunca comprendió es que el aceite de oliva en la Biblia no era solo un ingrediente. Era un lenguaje, un código, una presencia invisible que impregnaba toda la narrativa sagrada, con significados que van mucho más allá de lo que cualquier sermón podría explicar por completo. Y cuando comprendas los 7 secretos ocultos en esta sustancia dorada, tu forma de leer las Escrituras nunca volverá a ser la misma. El primer secreto comienza mucho antes de lo que crees. Cuando Noé envió una paloma por segunda vez después del diluvio, regresó con una rama de olivo en el pico. Este momento se considera uno de los símbolos más poderosos de paz y renovación en la historia de la humanidad. Pero lo que nadie te cuenta es la razón específica de la rama de olivo. ¿Por qué no una rama de higuera? ¿Por qué no una rama de vid? La respuesta reside en la biología del propio árbol. El olivo es una de las plantas más resistentes de la tierra. Sobrevive a sequías extremas, suelos pobres y calor abrasador. Puede ser talado, quemado, aparentemente destruido, y aún así volver a brotar. Algunos olivos del jardín de Getsemaní en Jerusalén tienen más de 2000 años. Estaban vivos cuando Jesús caminó entre ellos aquella noche. Cuando la paloma trajo aquella rama, no solo anunciaba que las aguas habían retrocedido, traía el símbolo de la vida que perdura, de la esperanza que no muere ni siquiera ante lo peor que el mundo pueda ofrecer. Y este significado estará presente en cada gota de aceite mencionada en las siguientes páginas de las Escrituras. El segundo secreto tiene que ver con el poder. Cuando Samuel ungió a David con aceite, no se trató de un mero ritual simbólico. Fue una transferencia de autoridad. Pero pocos comprenden la dimensión política y espiritual simultánea de este acto. En el mundo antiguo, el aceite de oliva era, literalmente, el producto más valioso de la región. Era moneda de cambio, era poder económico, era prestigio nacional. Ungir a alguien con aceite equivalía a decir: te otorgo el mayor bien que existe. Invierto en ti con aquello que representa riqueza, luz y vida. Por lo tanto, la palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego significan exactamente lo mismo: el ungido, aquel sobre quien se derramó el aceite. La sustancia no era meramente decorativa, era la declaración más profunda que un ser humano podía recibir en ese contexto histórico y espiritual. Y eso nos lleva a algo que te dejará sin palabras por un momento. Cada vez que lees la palabra Cristo en las Escrituras, estás leyendo una referencia directa al aceite de oliva, al acto de ungir, a la idea de que alguien fue apartado, consagrado y dotado del mayor símbolo de valor que la civilización conocía. El tercer secreto tiene que ver con la luz, y este cambiará la forma en que lees el libro más poético de la Biblia. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Salomón había una menorá, el candelabro de 7 brazos. Nunca podía apagarse, día y noche debía permanecer encendida. Y lo que la alimentaba era exclusivamente un tipo específico de aceite, aceite de oliva virgen extra, prensado en frío, extraído únicamente de las primeras aceitunas cosechadas al comienzo de la temporada. Este aceite de oliva era tan puro como podía ser, sin impurezas, sin aditivos, tan transparente que casi parecía agua dorada. La menorá no solo iluminaba el espacio físico del templo, representaba la presencia constante de lo divino, y el combustible para esta presencia no podía ser cualquiera. Tenía que ser lo más puro,
lo más refinado, lo más cuidadosamente extraído. El profeta Zacarías tuvo una visión extraordinaria, registrada en el capítulo 4 de su libro. Vio una menorá nutrida directamente por dos olivos, sin intervención humana, y cuando preguntó qué significaba aquello, recibió una de las respuestas más citadas en las Escrituras. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. El aceite que fluía directamente del árbol hacia la luz era una imagen de una fuerza que no dependía del esfuerzo humano. Una fuerza que provenía de una fuente inagotable. Pero ahora llegamos al cuarto secreto, y aquí la historia da un giro inesperado que muy pocos conocen. En la Biblia, el aceite de oliva no era solo un símbolo de bendición y luz. En al menos una de sus apariciones más inquietantes, se le asociaba con un juicio devastador. Ezequiel, uno de los profetas más intensos y visionarios de las Escrituras, describió Jerusalén con una metáfora impactante. La comparó con una vid trasplantada por aguas abundantes, regada con generosidad, que luego fue arrancada y arrojada al fuego. Pero antes, en otro texto, comparó el orgullo y la corrupción de la ciudad con algo específico: el aceite que alimenta el fuego devorador. El mismo elemento que iluminaba el templo podía, colocado en el contexto equivocado, convertirse en el combustible de su propia destrucción. Esta es una de las paradojas más fascinantes de las Escrituras. La misma sustancia que representa la sanación, la prosperidad y la presencia divina es también la que, cuando se usa indebidamente o se asocia con el orgullo, amplifica las consecuencias. No es casualidad que Getsemaní, el lugar donde Jesús pasó su noche más angustiosa antes de la crucifixión, tenga un nombre que en arameo significa literalmente prensa de aceitunas. El lugar donde se trituraban las aceitunas para extraer el aceite. Piénsalo por un momento. El lugar del aplastamiento, de la máxima presión, de la angustia que, según Lucas, hacía que el sudor cayera como gotas de sangre. Aquel jardín no fue elegido al azar. Era el símbolo perfecto del proceso que se estaba desarrollando. Algo se estaba presionando, extrayendo, purificando aquella noche. Y aquí es precisamente donde debemos detenernos. Porque en Ezequiel, Levítico y el Apocalipsis se esconde un secreto. Un secreto que vincula el aceite de oliva con una profecía que la mayoría de la gente jamás ha asociado con esta sustancia dorada. Y cuando descubras esta conexión, comprenderás por qué el aceite de oliva aparece en el contexto del fin de los tiempos de una manera que ningún sermón sobre nutrición o cocina bíblica te explicará jamás. Pero para ello, primero debemos comprender el quinto secreto, porque sin él, la conexión con las profecías finales no tendrá sentido completo. El quinto secreto tiene que ver con la curación, y con una historia que tuvo lugar en un camino polvoriento entre Jerusalén y Jericó hace 2000 años. En la parábola del buen samaritano, cuando el hombre herido fue encontrado al borde del camino, el samaritano hizo dos cosas específicas antes de colocarlo sobre el animal: vertió aceite y vino sobre sus heridas. Esto no era solo atención emocional, era medicina. El aceite de oliva poseía propiedades antimicrobianas conocidas desde la antigüedad. Creaba una barrera protectora sobre la herida, prevenía infecciones, suavizaba los tejidos dañados y aceleraba la cicatrización. Y el vino, con su acidez y alcohol natural, limpiaba lo que necesitaba limpiarse. En conjunto, ambos tratamientos constituían el tratamiento médico más avanzado disponible en ese contexto. Cuando Santiago escribió en su carta que los ancianos debían ungir a los enfermos con aceite y orar por ellos, no se trataba solo de espiritualidad. Era la convergencia de la medicina y la fe en un solo gesto. Cuerpo y espíritu tratados simultáneamente, con la misma sustancia. Pero lo verdaderamente impresionante es que la ciencia moderna apenas ha comenzado a confirmar lo que aquellas culturas antiguas ya sabían empíricamente.
Los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen extra poseen potentes propiedades antiinflamatorias. El oleocantal, una sustancia presente en el aceite de oliva de calidad, actúa de forma similar al ibuprofeno para combatir la inflamación. Los antiguos no tenían microscopios, no tenían laboratorios, pero durante generaciones observaron los efectos de esa sustancia en los cuerpos heridos y enfermos, y codificaron ese conocimiento en rituales y textos sagrados que han perdurado durante milenios. El sexto secreto es quizás el más conmovedor de todos. En el segundo libro de Reyes se narra una historia sobre una viuda, una deuda insuperable, acreedores que querían llevarse a sus hijos como esclavos y un profeta llamado Eliseo. Cuando ella acudió a Eliseo desesperada, él le hizo una pregunta sencilla: ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: nada, excepto un pequeño frasco de aceite de oliva. Lo que sucedió a continuación es uno de los relatos milagrosos más ricos en simbolismo de toda la Biblia. Eliseo le dijo que tomara prestadas todas las vasijas vacías que pudiera encontrar en el vecindario. Luego le indicó que cerrara la puerta, se quedara a solas con sus hijos y comenzara a llenar las vasijas con el aceite de su única vasija pequeña. Y el petróleo fluía de un recipiente a otro, hasta que no quedó ninguno por llenar, y entonces se detuvo. La tradición rabínica, la de los eruditos judíos que han analizado este texto durante siglos, observó algo extraordinario en esta historia. El milagro no tenía un límite fijo. Terminó cuando se agotaron los vasos. Esto significa que la magnitud del milagro dependía de la capacidad de la viuda para recibir. Si hubiera pedido más buques, habría recibido más petróleo. El aceite de oliva no era el límite. La expectativa era el límite. Esta historia se ha contado y recontado no solo como un relato milagroso, sino también como una metáfora de la naturaleza de la abundancia espiritual. Solo puede fluir en la medida en que haya espacio para recibirla. Y el vehículo de esta abundancia, una vez más, fue el aceite de oliva. Ahora llegamos al séptimo secreto, y este es el que lo une todo. Volvemos al Apocalipsis. En el capítulo 11 aparecen dos personajes, conocidos como los dos testigos. Se les describe como los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Dios de la tierra. La conexión es directa con la visión de Zacarías que mencionamos anteriormente. Dos olivos, dos candelabros, el aceite fluyendo directamente hacia la luz, sin intervención humana. En el contexto de las profecías finales de las Escrituras, los dos olivos representan la fuente inagotable de la presencia y el testimonio divinos en el mundo. La idea es que, incluso en los momentos proféticos más oscuros, habría dos fuentes vivas de luz nutridas por un aceite inextinguible. El aceite de oliva que comenzó con la paloma de Noé trayendo vida después del diluvio, que ungió a reyes y sacerdotes, que iluminó el templo durante generaciones, que curó heridas en caminos polvorientos, que rebosó en las vasijas de viudas desesperadas, que fue prensado en Getsemaní en la noche más larga de la historia. Ese mismo aceite de oliva aparece en el último libro de la Biblia como símbolo del testimonio que no se desvanece. Es un hilo invisible que recorre toda la narrativa de las Escrituras de principio a fin. Desde el primer brote verde después del diluvio hasta las últimas profecías del fin de los tiempos. Al considerar todo esto en conjunto, uno se da cuenta de que el aceite de oliva en la Biblia no era solo un producto agrícola de la región mediterránea. Era un lenguaje con el que autores sagrados, en diferentes culturas y siglos, describieron las mismas realidades profundas: resiliencia, autoridad, presencia, el poder arrollador que produce pureza, sanación, abundancia inagotable y testimonio eterno. Cada gota derramada en ritual, en curación, en presión, en milagro, contaba la misma historia con palabras diferentes. Y esta historia, de alguna manera,
ha llegado hasta ti hoy. Quizás no por casualidad. La próxima vez que abras las Escrituras y te encuentres con la palabra ungido, aceite u olivo, te detendrás un instante. Recordarás todo lo que aprendiste allí, y el texto adquirirá una dimensión que nunca antes había tenido. Este es el tipo de descubrimiento que uno no olvida. Si este video te reveló algo nuevo, escribe en los comentarios cuál de los 7 secretos te sorprendió más. Verás que la respuesta de cada persona es diferente, y eso, en sí mismo, revela algo fascinante sobre cómo cada uno de nosotros interpreta las mismas palabras con una perspectiva completamente distinta. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque el próximo video profundizará en algo que aquí solo se mencionó brevemente. ¿Por qué sabías que el aceite de oliva era tan importante que valía más que el oro? En el próximo video, te mostraré por qué una pequeña ánfora de aceite era el mayor tesoro de una familia y cómo eso cambió por completo el poder de quien la poseía. Esta es una historia real y es mucho más intensa que cualquier obra de ficción.